sabrás, Google ha agregado más de media docena de nuevas funcionalidades a la herramienta de Google Documentos. Algunas de ellas no están disponibles todavía, pero se irán implementando en un breve plazo de tiempo. Pero algunas ya están disponibles. En este vídeo te mostraré las novedades que ya puedes disfrutar cuando estés trabajando con documentos de Google. El historial de revisión mejorado, agregar una lista de verificación, incluir chips inteligentes, presentar en Meet un documento y más opciones para la colocación y edición de imágenes en un documento. Si quieres conocer todas las novedades y cómo usarlas en tus clases, quédate con nosotros hasta el final del vídeo, porque además te mostraré algún ejemplo inspirador que te pueda servir para innovar y mejorar el aprendizaje con tus alumnos. Hasta ahora, cuando queríamos ver el historial de versiones, accedíamos desde el menú del archivo y seleccionábamos el historial de versiones. Con la nueva versión mejorada, solo tienes que marcar una selección. Haces clic sobre lo seleccionado y con el botón derecho aparecerá la opción de mostrar editores. Así sabrás quién hizo qué y podrás comunicarte para preguntar o ver todo el historial de versiones. Esta novedad, que consiste en marcar un párrafo o una palabra para poder buscar después al editor, hace que sea mucho más fácil que la versión anterior de buscar entre las distintas versiones. Agregar listas con viñetas y listas numeradas estaba ya disponible con anterioridad. Google Documentos tiene una nueva función de lista de verificación que facilita la creación de una lista de tareas pendientes dentro de documentos. Pero todavía hay mejoras que se podrían incorporar. Cuando incluimos una lista verificable, desearíamos que se conectase con la aplicación Tareas o con Google Keep, de forma que se quedasen programadas en nuestro calendario, como ocurre con la aplicación Tareas cuando la usamos en Gmail. De momento no es posible. Esperemos que en el futuro se puedan conectar. Esta característica de listas de verificación es todavía mucho mejor cuando se conecta con la funcionalidad de los chips inteligentes que te mostraré a continuación. Google ha incluido esta nueva funcionalidad de chips inteligentes para demostrar que Google Documentos es mucho más que un editor de textos. De esta forma podremos enriquecer cualquier documento. Los chips inteligentes permiten vincular en un documento personas, fechas y archivos. Simplemente escribiendo la arroba podremos añadir a personas, eventos de calendario y archivos con documentación. Volvamos de nuevo a nuestra lista de verificación. Añadiremos chips inteligentes a cada una de las tareas. A la primera tarea añadiremos una fecha. Podremos modificarla y reservar una cita en el calendario. A la tarea de contenidos añadiremos un archivo. Lo mismo hacemos con las siguientes tareas añadiendo archivos diferentes. Y por último, etiquetaremos a un responsable de la tarea, permitiendo enviar un correo o generar un evento. Es posible que hayas notado el nuevo botón Presentar en la esquina superior derecha de Google Documentos junto al botón para compartir. En este momento, haz clic en este botón y podrás compartir y presentar el documento en una sesión iniciada de Meet. Para ello debes incluir el código de la reunión de Meet que tengas ya iniciada. Será a partir de este otoño cuando podamos acceder a toda la experiencia de Meet dentro de un documento, ver a los usuarios, poder hacer una reunión sin tener que salir del documento en el que estamos trabajando. Google Documentos también dispone ahora de una nueva funcionalidad para trabajar con las imágenes, de forma que también las podremos colocar detrás de un texto y podremos cambiar el formato y el diseño. Hasta ahora era un poco complicado trabajar con imágenes en documentos. No siempre se podían ubicar con facilidad donde queríamos. Cuando incluyas una imagen, podrás también posicionarla delante o detrás del texto.
y moverla con mayor facilidad. Además, podrás modificar el aspecto y la coloración para que se adapte mejor al diseño de tu contenido. Y ahora que ya conoces las novedades que ha incluido Google en documentos, es el momento de pensar cómo puedes utilizar estas novedades para trabajar en el aula. Recuerda que la tecnología es la mejor amiga de las metodologías activas. A partir de ahora, con estas nuevas funcionalidades, podrás enriquecer el trabajo de la programación de aula de tu asignatura, la programación didáctica, el trabajo por departamentos o diseñar cualquier forma de aprendizaje basado en proyectos. Incluyendo estas novedades en los documentos que elabores, verás enriquecida tu experiencia de trabajo en equipo, pudiendo incluir listas de verificación, documentos, responsables de una tarea. En definitiva, vas a enriquecer tu experiencia y tus estudiantes lo van a agradecer. Cada uno de los docentes le aportamos un toque personal al modo como trabajamos con las herramientas de Google. A continuación, por si te inspira, te voy a mostrar cómo poder trabajar el proyecto de aprendizaje y servicio Entiéndeme para celebrar la diversidad utilizando estas nuevas herramientas que Google Documentos nos ofrece. He configurado la página en formato horizontal para disponer de mayor espacio. He insertado una tabla para ordenar los contenidos. He incluido enlaces para facilitar el acceso a la documentación necesaria para trabajar el proyecto. A continuación, he insertado otra tabla con las columnas y filas necesarias. Así puedo detallar cada una de las partes del proceso, las acciones con listas de verificación, los contenidos con los archivos necesarios. Incluyo también la fecha de realización para temporizar cada parte del proyecto. Añado a los estudiantes o grupos de trabajo. Y por último, una fecha para la entrega y la revisión de cada una de las acciones realizadas. Si quieres trabajar este mismo proyecto con tus alumnos, puedes solicitarlo en la página de entiendeme.org. Espero que las novedades presentadas te sean de mucha utilidad cuando vayas a diseñar tu asignatura. Pero todo ello será seguramente a la vuelta de tus vacaciones. Si te ha gustado el vídeo, déjanos tu comentario. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las publicaciones. Disfruta del verano con toda seguridad. En el canal Trainer seguiremos publicando vídeos. Un cordial saludo. Hasta pronto.